Esta mañana quería compartiros sobre la historia de 10 leprosos en Lucas 17, del 11 al 19. Y nos cuenta la Biblia que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino ese extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Quiero hablar sobre la gratitud y la ingratitud, porque es un valor que se ha perdido. Quizás nosotros tenemos la inclinación de dar las gracias con la boca, pero con los hechos no estamos dando las gracias. Todos los niños pequeños, nosotros, ¿qué se dice? Gracias. Eso no es dar gracias, eso es repetir una palabra para aparentemente dar gracias. La gratitud, ¿qué es? Porque muchas veces nosotros decimos: si yo estoy agradecido, yo estoy muy agradecido, y yo misma lo he hecho muchas veces, pero el agradecimiento es no olvidarme del favor que me han hecho, recordar que es el favor que yo he recibido, mostrar aprecio y tener memoria de ese acto. Porque la Biblia dice: examina el estado de tus ovejas. Y menos mal que nos llaman ovejas, porque a otros los llaman cabritos. Y yo veo muchas veces que uno de mis problemas, y el problema que nosotros estamos viviendo, cuando no podemos despegar en una circunstancia y nos examinamos y pensamos: ¿qué pecado es lo que tengo? ¿Qué, Señor? Muéstrame, ¿por qué esto no funciona? Y resulta que quizás es una actitud de egoísmo, de tanto ensimismamiento, de tanta necesidad personal, que se nos olvida ser agradecidos con Dios. Es una acción cuando alguien nos ayuda en el momento que necesitamos, y muchas veces eso se pasa muy rápido. Y vivimos los cristianos pendientes de las heridas más que de la gratitud. Yo siempre me acuerdo de una profesora que yo tenía, que era muy mala. Era muy mala porque cuando mi padre hizo un colegio cristiano, y yo la veía en la iglesia orando y levantando las manos, y la odiaba porque en el colegio me trataba muy mal. Mas sin embargo tenía una profesora muy buena que casi no me acuerdo de ella. ¿Por qué? Porque era buena. Y yo digo: qué ingratitud que las personas que te hacen favores, que te han ayudado en un momento difícil de tu vida, no están en tu memoria, sino continuamente en tu memoria está todo lo que no tengo, todo lo que me falta. Me hace gracia porque nosotros llevamos 36 años casados, con el mismo. Yo no sé cuándo: ay, tú no entiendes, por 10 años. Yo digo: anda, que no te queda. Y yo le digo a mi marido por las noches, porque cena una ensaladita, porque todas las noches hace dieta, todas las noches, al día siguiente se le olvida la dieta. Entonces yo digo: llevo 36 años. Yo le hago de voz. Entonces dice: sí, Cari, muchas gracias, llevo 36 años dándote las gracias, dice el otro, ¿no? Ahí vamos, recordándonos de dónde salimos. Entonces,
¿Por qué quiero contar esto? Porque muchas veces veo que nuestras vidas están estancadas, pero no están estancadas por pecados gordos, sino están estancadas por un simple detalle como estos 10 hombres que dice que viendo a Jesús, se conoce que eran judíos, en su momento estuvieron juntos, pero eran unos de un sitio, otros de otro, y dice que ellos alzaron la voz desde lejos porque no se podían acercar, porque tenían lepra. La lepra era en aquella época una enfermedad contagiosa, vergonzosa. Tenían que avisar cuando ellos iban acercándose a alguien, inmundo, gritándole, diciendo, no te acerques. Después ellos tenían que llevar las ropas rotas, parece que tenían que ir rasgadas las vestiduras, el pelo largo sin afectarse. No eran dignos de recibir trato con la gente. Más sin embargo, ellos en la necesidad, como cuando un amigo tiene un problema y te va a pedir dinero, qué majo se pone. Ay, por favor, ayúdame, es que estoy apurado. Préstale el dinero para que veas cómo has perdido el dinero y al amigo. Sí, porque a veces cuando estamos afligidos, nos volvemos una seda. Pero cuando ya nos prestan, mira qué atrevido, cómo me mira, me está pidiendo el dinero, cómo es posible. Porque la dureza de nuestro corazón es la ingratitud. Y vamos en contra del que nos ha ayudado. Y ellos dicen que cuando vieron a Jesús, le dijeron, ten misericordia de nosotros. Ellos sabían su condición, ellos sabían su problema, eran conscientes de su problema. Es más, habían oído que Jesús, no tenían problemas de fe, porque no les importaba si Jesús era de un sitio, no les importaba si Jesús era de otro sitio, no les importaba si Jesús nació en Belén, en Judea, no les importaba la doctrina, nada, no les importaba la religión, no les importaba nada. Estaban centrados en que necesitaban de Dios. Y dice que Jesús, cuando los vio, no oró por ellos, sino que les dijo, id al sacerdote. Sí, porque el sacerdote tenía que certificar que ellos eran sanos. Ahora bien, ¿por qué Jesús le dice que vayan al sacerdote? Porque Jesús cumplía la ley. Jesús no se estaba agradando a sí mismo, sino que estaba agradando al que lo envió y quería hacerlo bien. Dice que Jesús le dijo, muéstrate al sacerdote. Estos señores tenían su esperanza en Jesús, pero a la vez ellos tenían fe. Ahora, cuando Jesús los manda, cuando dice id, es porque ellos tenían que obedecer a lo que Dios había dicho. Entonces, cuando Jesús los manda, la obediencia es parte de la fe. Porque si yo no obedezco en un área de mi vida a Dios, ¿cómo voy a tener el resultado si las cosas se hacen a la manera de Dios? Porque Dios así lo diseñó. Entonces, vemos que la gratitud, primero, es una actitud en el corazón. Y la gratitud es aprecio, reconocimiento. Es un favor que Jesús les estaba haciendo. La segunda cosa que vemos aquí, le dijo, vete. Y dice que cuando obedecieron, fueron limpiados. Y ellos, dice que entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Lo que hizo fue reconocer que Dios, que Jesús estaba allí en medio de esa sanidad. Y dice que adoró. Cuando a Pedro y a Juan estaban en la cárcel, dice que en Hechos 4, 18 al 20, llamaándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, respondiendo, dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Los libres, los que van sin
células sin liderazgo, los que su líder es Jesús, son antitestimonio de la iglesia. Son lo más rebelde que hay porque usan a Jesús de tapadera. Y ese es el problema que hay en la iglesia. Hay gente que dice, yo no voy a esa iglesia porque ahí está fulano, porque yo no quiero ser como esos que están dentro. La iglesia ha sido maltratada por los mismos creyentes, por creyentes que no han tenido la nobleza de ser agradecidos con quien nos rescató de la vana manera de vivir que traíamos. ¿Cuántas veces Dios ha hecho cosas en nosotros y ni siquiera le hemos dado las gracias a Dios? Y cuando yo me acerco a alguien y le digo, pero bueno, cuando te cueste, porque yo lo hago, dile al Señor, no me quiero olvidar ninguno de tus favores, no me quiero olvidar de donde me sacaste, no me quiero olvidar de todos tus beneficios. Y muchas veces tengo que hacer memoria y me gusta escribirlo, porque solo nos damos cuenta de lo que no tenemos y de lo que nos falta. El pueblo de Israel era totalmente un pueblo ingrato. Dios lo sacó de la esclavitud. Cuando lo saca de la esclavitud, le dicen a Dios, ¿para qué me sacaste? Cuando oigo a los niños diciendo, ¿por qué tú? ¿Por qué ¿para qué me has tenido? El problema es tuyo. Y yo digo, madre mía, ¿qué niveles de ingratitud tenemos nosotros? ¿Qué niveles? Porque todo lo hemos hecho. De alguna manera, cuando Dios les daba el agua y se les olvidaba que Dios les había dado agua, se les olvidaba que Dios les daba maná. Entonces les daba maná, que era una comida muy sencilla, mas sin embargo no se acordaban que estaban esclavos, que estaban sudando, que estaban maltratados, que estaban humillados, sino, no, si yo soy agradecido, no, si yo estoy muy agradecido. Hay gente que se va de aquí y dice, mira, yo estoy muy agradecido, pero no aguanto, me voy. Y cuando estaba hablando esta semana, Alan me decía, pero madre, si yo no quiero perder a nadie, digo, tú puedes perder a todos porque no son tuyos, son del Señor. Y nosotros tenemos que no olvidarnos ninguno de nuestros favores. Y el Salmo 96:3 dice, no te olvides. El Salmo 93 dice, ninguno de sus beneficios. La Biblia me enseña y me incita a que no me olvide ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque Él es quien perdona, Él es quien limpia, Él es el que sacia de bien mi vida, Él es quien me hace favores, Él es el que me ayuda, Él es el que me rescata, Él es el que me bendice. Y yo todos los días digo, lo que no tengo, me acuerdo del Padre Nuestro. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. A veces Dios nos da el pan de cada día y yo quiero que Dios no me dé el pan de cada día, sino que me dé Mercadona. Yo quiero que el Señor me dé la panadería completa, que yo tenga pan dulce, pan salado, pan de sándwich, pan de chapata, tal. O sea, a veces decimos, ay, no sé qué le pasa a Dios porque oro y oro y Dios no me contesta. No, Él dijo en el Padre Nuestro, primero, santificar su nombre. Y madre mía, cuando la alabanza empieza, me cuesta arrancarle, dale gracias a Dios. Pero ¿qué tal si se nos está muriendo alguien? Señor, porque tú eres bueno, gritamos, pero cuando ya tenemos la comidita, la dormidita, ya tenemos al marido tranquilizado, a la mujer en paz, a los hijos en el redil, ay Señor, hoy no me levanto a orar porque es que tengo que descansar. Sí, cuando tenemos los beneficios del Señor, se nos olvida que no era nuestro. Y qué predicación tan larga, y qué pereza con Israel, y qué redil, y qué no sé qué. Y yo digo a la gente, vete a dar una vuelta y luego vuelves. Tengo una discípula que quiero mucho, que me dice, es que yo me aburro. Digo, pues ¿sabes qué te digo? Vete, porque la iglesia es mía, no tuya. Si alguien de las dos se tiene que ir, se tiene que ir ella, ¿o no? Yo llevo aquí más tiempo, chiringuito es nuestro. Entonces, ¿por qué quiero decir esto? Porque todos los pollos tienen hueso y carne, no nos va a gustar todo. Tenemos que vivir en el diseño original de Dios. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser agradecidos. Dice que este hombre, cuando se regresó, dice que se echó a los pies y dijo,
glorificando a Dios, se postró en el suelo y le daba gracias. Y dice que Jesús le dijo, ¿y los otros 9 dónde están? ¿Dónde están los nuevos? Por eso me hace gracia cuando me llaman para decirme que la niña no ha dormido, que el niño no encuentra las zapatillas. Yo digo, pues cómprale otras. O me vas a poner a mí a buscar las zapatillas del pequeño monstruo llamado niño, que él es ordenado, que en casa no se le pierden, que no sé qué. Digo, y las tenía del otro lado, yo qué sé. Entonces, me hace gracia porque nosotros tenemos esa inclinación de pensar que el mundo tiene que girar alrededor de nosotros. Le dice Jesús, pero bueno, ¿dónde están los otros? Y entonces podemos hablar ahora, ¿qué es ingratitud? Dios no necesita que nosotros le adoremos porque Él tiene millones de ángeles alrededor. Pero Jesús nos ama tanto que quiere tener con nosotros amistad, relación, comunión. Lucas 13:34, Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Dios tiene un propósito con toda la humanidad y escogió un pueblo, que es el pueblo de Israel. Y nosotros año tras año vamos, y por eso decimos, aunque sea uno, porque nosotros estamos cumpliendo una profecía, es de guardar, no descanse ni des tregua hasta que sea restablecida la alabanza de Jerusalén. Hay muchas personas que van a Israel, nosotros no somos los únicos, pero nosotros dijimos, ay, el Señor quiere que nosotros guardemos ese sitio, porque allí va a haber el Armagedón, esa es la pelea, yo hasta ahí llego, de los caballos, otro domingo lo explica aquí, que allí murió Jesús, allí vino Jesús, ese es el pueblo de Jesús, y ya, y entonces Él quiere que nosotros mantengamos viva una llama, porque así lo quiere. Y entonces Jesús lloraba porque decía, qué ingratitud de pueblo. Y en Deuteronomio dice, y los cogeré como águilas, ya no van a ser pollos. Dice como quise juntar a tus hijos como la gallina a los polluelos. Entonces Jesús pensaba, unos pollitos con su gallina, y ahora dice que a nosotros nos cogerá como águilas. Esos son los aviones, nos lleva como águilas y los llevará de nuevo a la ciudad y los traerá. El Señor nos ha dado comida, trabajo. Y una persona agradecida es humilde y no descuida, sino que es sensible de donde Dios lo sacó. Y a mí no me gusta estar recordando a la gente de donde Dios lo sacó, pero para cortar las pastorales tengo que ayudarle. Porque yo misma, yo el otro día estaba contando que yo a veces tengo la sensación que tengo un espíritu de cucaracha, porque yo digo, madre mía, si yo no tuviese al Señor, estaría en un psiquiátrico, porque yo de segundo temperamento soy melancólica. Y un melancólico da vuelta y vuelta en el mismo sitio, para terminar en la otra esquina del mismo sitio que empezó. ¿Por qué? Porque tenemos una riqueza para algunas cosas, pero tenemos una inclinación a mirar todo el tiempo para adentro. Y el Salmo 103, de 2 al 3, bendice al Señor y no te olvides ninguno de sus beneficios. Él te perdona tus iniquidades, Él es quien perdona, sana tus dolencias, el que te rescata del hoyo de tu vida. La ingratitud tiene un problema serio que es pecado. En Romanos 1, 18 al 22 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Dios dice a través de su palabra que detienen con injusticia la verdad. 19, porque de lo que Dios se conoce le es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa. Y cuando nosotros compartimos en la calle de Jesucristo, yo me quedé sorprendida, porque en España hay más dureza que en Alemania. En Alemania hay mucha perversidad,
Pero en España tú le hablas a alguien de Dios y dice, quita, quita. Pero en Alemania la gente era educada y te oía. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que ellos están recogiendo todavía una siembra que hicieron sus padres. Ellos están muy lejos del Señor. Pero la misericordia de Dios es a millares. Y la maldición es 4 generaciones. Es muy guay que Dios te bendiga a 1000 generaciones. ¿No es generoso Dios? 1000 generaciones. Mas sin embargo la maldición son 4. Por eso oremos, rompamos, pidamos perdón, limpiémonos de todas las 4 generaciones. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Si yo me creo una persona que me merezco todo, que no puedo recibir de nadie, yo soy una persona con mucho nivel de ingratitud, porque Dios no nos da a todos todo, porque dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia se necesitan unos a otros y nos necesitamos unos a otros. Por eso cuando tú veas que otra persona no tiene tus puntos de vista buenos y tú no se los ofreces, quiero que sepas que es tu pecado, porque esa persona, gracias a que no lo tiene, tú sirves para algo. Cuando alguien tiene una cosa que yo no tengo, no es para enorgullecerme y decirte, pues yo soy lista para servir, tú que no lo sabes servir, pues aguántate. No, porque quizás Dios me da gente alrededor que no tiene lo que yo tengo para que yo valga para algo. Qué triste, ¿no? Y yo haciéndome creer que lo mío es mío, porque el Señor dice que nosotros somos un cuerpo para que vivamos en unidad. Y somos tan crueles que comparamos las cosas buenas mías con la debilidad del otro. Y eso se llama pecado, ingratitud. No os durmáis que voy a terminar en media hora. Ni le dieron gracias a Dios. Y no dar gracias a Dios es pecado, sino que se envanecieron en su razonamiento. Proverbios dice, el hombre necio vive pensando en su pensamiento. El hombre necio piensa que lo que cree es verdad. Y la necedad te va a llevar a la ruina. Por eso en la multitud de consejeros, en la consejería hay sabiduría. Y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando yo no escucho, cuando yo no recibo la palabra de Dios, cuando yo no recibo ayuda, no, yo esto lo voy a hacer. Dice la Biblia que entonces me hago bruto. Entenebrecido es bruto. ¿Qué es una persona entenebrecida? Que es ridícula, pero no se da cuenta que es ridícula. Pero los demás se dan cuenta. Fíjate esta señora, lo mal que le va a ir porque hace esto y esto y esto, menos esa persona. Y su necio corazón, profesando ser sabios, se hicieron necios. Cuando no agradezco a quien me tiende la mano, yo estoy pecando. La segunda cosa, la ingratitud es desobediencia. Tesalonicenses primera dice 5:18, dad gracias en todo. Tengo a veces dislexia, es primera Tesalonicenses 5:18, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tercera cosa, la ingratitud es orgullo. Deuteronomio 11:18, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Cuando yo no soy agradecido es porque yo pienso, yo soy orgulloso. Y la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y orgullosos. Hay oraciones que no son respondidas, no porque no hemos orado, no porque nosotros no ayunemos, porque la Biblia dice que la ingratitud es orgullo. Y Dios es el que nos resiste. Si Pablo dijo, he orado 3 veces, ¿qué nivel? Y no ha sido respondido es porque
Mi corazón es ingrato. Y cuando yo no obedezco la palabra de Dios, cuando yo no obedezco los principios de Dios, y digo, bueno, Dios no necesita que yo le adore. Dios no necesita que yo sea agradecido. Dios no necesita y Dios no necesita. Pero si yo quiero estar en la rosca con Jesús y con Dios, yo necesito entrar en su dinámica. Porque Dios lo que está cuidando es mi corazón, porque sobre todas las cosas, Él dice, guarda tu corazón. Porque de Él es el que va a influenciar tu vida, porque de Él van a salir ríos de agua viva. Y hay gente que me dice, no, pues si yo soy agradecido. Digo, pero tus hechos dicen otra cosa. El agradecido sirve, el agradecido da, el agradecido perdona, el agradecido tiene buena actitud. El agradecido no es egoísta, porque el egoísta es porque cree que todo es suyo, todo es suyo. Y cuando los veo evangelizar en la calle, Mari Carmen pone un coche, una casa y dice, y cuando te mueres, ¡pum!, se va cayendo todo, todo, todo. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos a morir, perdemos todo. Si no viene un huracán, si no viene una guerra, si no vienen muchas cosas en nuestras vidas. Hay cosas que las perdemos en el camino. Y dice, el que quiere salvar su vida la perderá. ¿Por qué? Porque a veces queremos ganar todo y dice el Señor, lo estás perdiendo. Y quizás perdiendo todo, lo vamos a ganar. Vamos a 2 Timoteo 3, 1 al 2, porque es la condición del final de los tiempos, el orgullo. 2 Timoteo 3, del 1 al 2. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, los egoístas. ¿Por qué te tengo que ayudar? ¿Por qué te tengo que servir? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hay gente que no le puede ni pedir favores, porque los favores son como un mundo, porque cree que todo es suyo. Dice que son avaros. Guardas más de lo que tienes que guardar y haces creer y lloras para que vean que no tienes. Vanagloriosos, pensando solo en la vanidad. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. La ingratitud es una característica, y dice impíos, de un corazón orgulloso, de un corazón que su corazón está lejos de Dios, de un corazón desobediente. La ingratitud es pecado. El pueblo de Israel no entró a las promesas por la ingratitud. Dice la Biblia que la ingratitud es rebeldía. Las personas ingratas son rebeldes. Piensan que para allí voy. Muchas veces la respuesta de Dios no llega a mi vida porque estoy en pecado, porque se me olvida quién me tendió la mano, se me olvida que yo vivo por Dios, en Dios y para Dios. En 2 Corintios 10, 11, esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Pablo dice, no me puedo cansar de deciros lo mismo siempre, en carta y presente. Es verdad que yo puedo decir a la persona gracias, porque a los niños, qué pereza los domingos, empiezan a tirarme el vestido. Hola, te mandaron, sí, trae. Hola, y en el redil no me ha saludado casi ninguno. Y no le vayáis a llamar y a regañar. Saludadme cuando venga, porque... No, porque están aprendiendo a quedar bien. Y yo no se estoy regañando. Es que digo, ¿qué predico? Y hago un vistazo la semana pasada, la anterior, la esta, el redil, pues esto. Tenía una cosa más guay, ¿eh? Pero para otro día que me pongan, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Porque la ingratitud es algo en el corazón del hombre. Y yo soy ingrata, pero me lo trabajo. Ojito. Hay gente que no tiene novio y le consigue una pobre boba
Y empieza, ¿por qué no esto? ¿Por qué no esto? Y yo aguantándome la conversación. Y entonces digo, bueno, le voy a dar 10 minutos más para que se desahogue. Tengo esposo, al fin. ¿Y por qué mi esposo? ¿Por qué ronca? ¿Por qué no ronca? Cámbiate de habitación. Sentido común, yo qué sé. Empújale, tíralo por la ventana, haz algo. Porque vienes a la alabanza subido. Oh, porque yo soy músico. Yo le decía la semana pasada a los músicos, si es que si fuerais buenos no estaríais en la CCI, estaríais en Hillsong, en otra iglesia de esas, wow. Estáis aquí porque no hay más que aquí. Serio. Los oigo en la cafetería, ay, se acabó el pan de bono, ay, qué pereza. Yo, pues come pan. O sea, a ver, estamos como muy enredados en la vida porque se nos olvida de donde Dios nos ha sacado. Se nos olvida. Ay, vamos a ir a tal sitio, ay, pero con todo, ¿por qué no vamos tú y yo solo? Porque me aburro, simplemente porque me aburro. El pueblo se quejaba porque no había maná, el pueblo se quejaba porque no había agua, el pueblo se quejaba porque no había desierto, el pueblo se quejaba porque salieron de la libertad. Tenemos que estar más agradecidos con nuestros padres. Si te lees Proverbios, no te olvides de tu madre cuando fuese vieja, no te olvides del consejo de tu padre. Ah, es que mi padre es un antiguo. Es un antiguo, pero te ha criado, te ha mantenido, te ha dado todo y ahora te pesa. Ay, es que estos niños no me dejan. Ay, al fin a descansar sin niños. Que no. Que aprendamos a ser agradecidos. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. No descuidemos amar y querer a vuestros pastores. El otro día le dije a una, levántate y me saludas. Digo, porque tú me tienes que querer a mí. Porque yo soy tu pastora y la Biblia dice que me tienes que querer. Ahora, yo os digo una cosa. A mí me gusta la gente. Y cuando me perdonáis la vida, a mí me da lo mismo. Hola. Pero yo quiero cuidarlos y deciros, nos tenéis que amar. Porque si no nos amáis, estáis pecando. Un día uno dijo, ¿y por qué le tengo que ayudar a ella? Porque es la pastora. Yo, pues sí, por lo mismo. Porque a mí me gustaría, cuando nos habéis criticado, tenéis que pedirnos perdón. Porque si no, pecáis y el Señor no se escucha. Eso es como los padres. ¿Tú te crees que a un padre le gusta decirle al hijo todos los días recoge los zapatos? ¿Tú te crees que tú a tus hijos y cierras la puerta? Y mi madre me escribe ayer de Reddit que si cerré la puerta de la casa. Yo, que tengo 50 y muchos años, mi madre escribiéndome que si cerré la puerta. Sí, señora, cerré la puerta. ¿Regaste las plantas? Mis plantas. Sí, mami, ya cerré las plantas. Y ahora me mandas una batita. En el Reddit, qué rico el campo. Pero llevamos los coches, tinto de verano, bata, cepillo, zapatillas. Digo, ¿para dónde estáis? Están en el campo felices y se llevan toda la ciudad. Y todos los coches van repletos. Somos muy sencillos, ¿eh? ¿Y la servilleta? Y no hay otros vasos. Hay en estos platos, yo escucho a los en el campo, digo, ¿tenéis salvajes? Pero de verdad, volvámonos agradecidos. No podemos despreciar a nuestros padres. Nosotros todos los días comemos con el tío Paco, 83 años, porque él dice que es el padre de mi marido, de Quique, porque lo crió. Y lo crió desde no sé qué edad. Él dice que no lo veía de pequeño, pero ahora él dice que es viejito, que es su padre. Y se quedó como que es su padre. ¿Qué más da? La madre decía que era su madre. Después el padrastro decía que era su papá. El que fue su papá de verdad apareció y era su papá. ¿Verdad? Ese es nuestro cuadro familiar. Ya no quiero contar los vuestros. Entonces, empezamos a honrarlos a todos. Que un regalito para el papá. Ahora que al que lo crió, que no era su papá. Al que es su mamá de verdad, pero a la abuelita que fue la que la crió. Y ahora el tío Paco. 5. Y él dice que se crió solo. Bueno. Que se sane. ¿En serio? ¿O no? Entonces, Quique, vamos a regalarle algo al tío Paco, que es del Día del Padre. ¿El Día del Padre al tío Paco? Al tío Paco le regalo. Porque el tío Paco dice que lo crió. Y él dice que se acuerda del tío Paco desde los 12 años. Pero bueno, da igual. Pero el tío Asdrúbal, que en paz descanse, dice que lo crió porque pasó un verano con él. ¿Miento? Porque le daba bocadillos así. Digo, pues ¿qué más da?
Honra al que honra. Dando es que se recibe. No seáis tacaños, porque esa es la peor desgracia que hay. Porque no darle a Dios, no bendecir a Israel, no darle a los padres, no honrar, es la peor desgracia. Porque la Biblia dice que entre más des, más vas a tener. No seamos brutos. Esto está, no se aparte ni a derecha ni a izquierda, para que te salgan bien las cosas. Ahora bien, el pueblo se quejaba trabajando, el pueblo se quejaba en el desierto, el pueblo se quejaba cuando estaba en libertad. El pueblo, tenemos que aprender, no descuidar a los pastores ni a los líderes. Tienes un líder que sabe menos que tú. A lo mejor lo único que tienes que aprender con ese líder es humildad. Fíjate. Yo a veces cuando oigo a mis discípulos decir cosas, digo, ¿de dónde lo habrá sacado? Si lo dice a veces mejor que yo. Pero la líder soy yo, qué pena. Me llama la pastora Holland, que estamos de pasada y queremos veros, si pueden. Ese si puedes, sí o sí. Y no queremos molestarle, pero estamos de pasada de 12 a 3 del mediodía. A las 12 como un clavel. Porque los pastores son dados por Dios para que tú, no sé, aprendas y des. Y yo digo, ella viene de Israel, viene cansada, se podía quedar en el aeropuerto en la zona business, en la VIX esa, descansando. Está muy cansada, no, quiere vernos. Hasta el aeropuerto a comer con ella. Bueno, ¿por qué? Porque honra al que honra. No descuides a tu esposo, a tu esposa, ámalos. ¿Tiene defecto? Pues te lo cambiamos por otro, para que veas que el otro también tiene. Te la cambiamos por otra, que ya no lo amo, que no es lo mismo, que no va a ser lo mismo, porque cada segundo se cambia la situación. La persona agradecida, por último, abre los cielos. La persona ingrata mantiene los cielos cerrados, porque la Biblia dice que la ingratitud es pecado. Amén. Nos ponemos en pie. Vamos a darle gracias a Dios, a ver si arrancamos la alabanza ahora de verdad. A ti sea la gloria, sí, Señor, porque el de al lado sí me oye cantar. Aquel tío se tiró al suelo y pidió perdón, pidió misericordia, y nosotros, alaba, dale gracias a Dios, Señor, gracias. Y me callo y otra vez arranca la alabanza. Por favor, cantamos una buena, rápida, y otra, qué susto, ¿no? Ay, los músicos, una rápida, por ejemplo, a ver, se ha agradecido que la música te la regaló el Señor, los dones te los regaló el Señor. Y estás ahí porque el Señor ha sido bueno. Si no, estarías abajo con nosotros. Venga, a preparar lo que he dicho. Ay, qué nivel. Bueno, los invito a que cerremos nuestros ojos y le digamos, Señor, he pecado contra ti, contra el cielo. Me he quejado. Se me ha olvidado dónde me sacaste. Señor, cuando veo todo lo que me has dado, me doy cuenta que he sido una persona ingrata. Quiero darte gracias por estar en este lugar. Tú no me necesitas, pero yo sí quiero hoy decirte que yo sí te necesito. Que yo tenía lepra, que yo estaba en el pecado. Y que ahora, Señor, me diste la vida eterna y me has dado la salvación. No quiero, Señor, olvidarme de todos tus favores. Que me sacaste de la vana manera de vivir. Que me has dado familia, que me has dado comida, que me has dado dones, que me has dado alimento, que me has dado trabajo, que me has dado familia, que me has dado una iglesia, que me has dado pastores, que me has dado verano, que me has dado invierno. Porque yo estoy cosechando lo que no sembré. Estoy viviendo en un país donde hay bendiciones. Me has dado esposa, esposo. Me has dado bendiciones, Señor. Y a veces solo me doy cuenta de lo que me falta. Hoy quiero decirte, Señor, que no quiero pertenecer a ese grupo de hombres que son amadores de sí mismos, que son avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Hoy quiero darte gracias, Señor, y que me perdones, Señor, porque todo lo que tengo, ahora dile, gracias por la vida, gracias por la salvación, gracias por todo lo que me has dado, por Él, para Él y en Él es que vivo, Señor. Y quiero darte la gloria y la alabanza.